Bueno, pues muchas gracias a la doctora Heredia por estos comentarios. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario, tanto sobre el caso actual como el caso de la presentación de tomosíntesis que nos hizo la doctora Miriam Hernández. Hay que agradecer a nuestro público que está aquí. Ya empezamos a tener algo de concurrencia y parece que hay una pregunta de parte de nuestro público. Le vamos a pasar el micrófono para que nos haga su pregunta y esperamos sus comentarios y preguntas también a través del chat de la presentación. Sí, para las conocidas, un candidato que no debería hacerse, por ejemplo, edad, embarazo, trastorno, no podemos indicar. Gracias, doctor. La doctora Hernández le va a contestar. Hola, buenas noches. Pues en pacientes con mastectomía o alguna cirugía previa que no se lo permita realizar, pero usualmente a todas las pacientes, lo que comenta el embarazo, hay que valorar el por qué, cuál es el diagnóstico de envío. La mamografía se puede hacer durante el embarazo, valorando cuál es el diagnóstico de envío, le ponemos un mandil, como vimos la radiación es mínima, pero habría que ver el caso en particular, si el riesgo-beneficio hay que hacerlo. Hay que recordar que la mamografía es una dosis dirigida sobre la mama, la radiación dispersa es mínima. Entonces, se puede hacer. Muchas veces nos esperamos después del segundo trimestre porque cuál va a ser su tratamiento. Habría que ver cada caso en particular, pero de nuestra parte no hay nada documentado que no se pueda hacer siempre y cuando cubriendo con el mandil, y habría que ver el caso en particular, pero hay que recordar que la radiación va dirigida hacia la mama y la radiación dispersa es mínima. Ajá. Ok. La indicación es a partir de los 40 años si no hay factores de riesgo. Actualmente, pues la medicina es muy individualizada. Habría que ver si la paciente no tiene algún factor de riesgo, cáncer de mama en mamá, hermanas, alguna mutación genética que le indiquemos antes. Usualmente en las pacientes jóvenes tienen un tejido muy denso. Por eso es que también nos indica la mamografía, pero si tiene factores de riesgo, pues ahí sí está indicada y por lo tanto va a tener un tejido o heterogéneamente denso y extremadamente denso, y ahí sí, pues ya vimos que sí es una indicación de tomosíntesis. Si la paciente está joven y tiene factores, sí estaría indicada. Ajá. No, porque va a tener, pues ahí va a tener un tejido, paciente joven y con factor de riesgo, usualmente va a tener un tejido o heterogéneamente denso y extremadamente denso, una CRC, una CRD. Entonces, vimos que en tejidos así me puedo ocultar lesiones, entonces ahí estaría indicada una tomosíntesis. No, también podría indicarse es que más que nada va a depender del tejido, va a depender del tejido. Recordemos que hay 4 tipos de patrones. El graso, el fibroglandular disperso, el heterogéneamente denso y el extremadamente denso. No sé si podemos poner la presentación. Era la segunda diapositiva. Entonces, si nosotros tenemos un tejido muy denso, nos puede ocultar lesiones en la mama, ya sea nódulos, distorsiones, asimetrías, microcalcificaciones. Entonces, la tomosíntesis, la segunda, por favor. Ajá, esa. Bueno, perdón, esta. Ajá. Entonces, en pacientes jóvenes hemos visto que usualmente tenemos estos tipos de tejido. Estos son los 4 patrones. Aquí nada más los estamos viendo en una sola proyección craneocaudal. Tenemos el tejido que es de predominio adiposo, el fibroglandular disperso, el heterogéneamente denso y el extremadamente denso. Usualmente en pacientes jóvenes, como pues hay la influencia hormonal, tenemos estos patrones. No es regla, ¿verdad? Pero usualmente tenemos el patrón heterogéneamente denso
y el extremadamente denso. Entonces, en estos patrones se indica la tomosíntesis porque como vemos el tejido es blanco, ¿verdad? Y esto me puede ocultar nódulos, yo no sé qué hay atrás de ese tejido. A veces, a pesar de tener las dos proyecciones, la cráneo y la oblicuo, nos puede ocultar lesiones. Es por eso que decir, bueno, que está descrito que se pueden ocultar lesiones hasta el 10 o el 30%. Aparentemente lo vemos bien, pero no sabemos qué hay detrás de ese tejido. Muchas veces lo comparan con un oso polar y la nieve. A veces no podemos distinguir, pues el oso polar es blanco y la nieve es blanca, entonces a veces no se puede distinguir. Asimismo, las lesiones, podemos tener un nódulo detrás de este tejido, pues no podemos discernir. Es por eso que en este tipo de tejidos se recomienda realizar la tomosíntesis, porque ya vimos que va haciendo cortes finos. Por ejemplo, en este ejemplo, aquí tenemos una mamografía 2D, en donde aquí pues igual la podemos reportar como que todo está normal, y ya haciéndole el corte de tomosíntesis o la también llamada mamografía 3D, aquí vemos que hay un nódulo espiculado, y aquí en esta magnificación con tomosíntesis queda más claro el nódulo espiculado, que en la 2D pues igual lo hubiéramos pasado desapercibido. Si esta paciente no va a realizarse un ultrasonido complementario o se le realiza la tomosíntesis, pues aquí, si nada más va un screening normal, igual esto queda desapercibido. Es por eso que gracias a esta tecnología, pues podemos discernir y ver mejor. Aquí pues como que se insinúa algo, pero la verdad, honestamente, puede pasar por alto. Es por eso que, o no sé qué opinen ustedes, es por eso que pues en Estados Unidos, en centros, ya tienen implementado que en mamas heterogéneamente densas y extremadamente densas, una como aprendizaje. Cuando se lanzó esto, se lanzó como un aprendizaje porque pues usualmente las asimetrías, las distorsiones afortunadamente son pocas, no es como el mayor volumen, y ellos lo lanzaron como aprendizaje, realizarlo para que fueran haciendo como el ojo, la educación y diagnosticar más cánceres. Es también por eso que salieron tantos estudios, porque se empezó a ver que pues, o sea, todo fue estudiado, pues que en este tipo de mamas, como vemos en este ejemplo, pueden pasar desapercibidas lesiones. No sé si dejé clara la... Sí, ya me quedó más claro, doctora. Ajá. Y pues cualquier duda que tenga, pues nos puede contactar. A veces sí hay ciertas dudas ante una nueva tecnología o en qué casos está indicado. A veces sí quedan ciertas dudas. Con mucho gusto le podemos ayudar en pacientes en un caso en particular. Te invito a que te sientes para que participes aquí con nosotros. Sí, doctor Cosío tiene también una pregunta. Si quieres pasar el micrófono, Angie. Hay otra pregunta ahí también. Sí, adelante. Ok. La doctora pregunta que muchas veces se hacen la mamografía convencional y por indicación radiológica puede ser que recomiendan tomosíntesis, que si tenemos que esperar cierto tiempo se puede hacer de inmediato. Lo ideal es que se hagan la modalidad combo. Lo que mencionábamos, el combo consiste, así como cuando vamos por la hamburguesa, ¿no? Consiste en hamburguesa, papitas y soda en una sola exhibición, ¿no? Que vas y te compras tu combo y ya tienes pues tu comida completa, ¿no? Aquí más o menos funciona igual. La verdad desconozco si por eso lo llamaron así. Es una sola compresión. Si usted va por la modalidad combo en esa ocasión, pues únicamente recibe una sola compresión, porque se hace igual que la mamografía cráneo caudal, oblicuo medio lateral, y no sé, en la mamografía dura 2 segundos y en la tomosíntesis duran 8 segundos, pero es la misma ida, la misma técnica y se hace todo.
Y la radiación, ya vimos, son máximo 3 miligrays. Entonces, ¿qué pasa si usted va a la mamografía y nosotros después encontramos un hallazgo o una imagen compuesta? Pues va a tener que ir a un rellamado, lo que hablábamos de los rellamados, va a tener que ir en una segunda ocasión porque encontramos algo que nos hace sospechar, algo, una imagen compuesta, algo de sospecha que no nos queda claro que ocupa un complemento. Entonces va a tener que ir otra vez y se va a someter a una compresión. Usualmente ahí llevaría 3.2 y en este caso sería 1.2 de la mamografía inicial y 1.6 de la tomosíntesis. No le tienen que hacer mamografía, se puede hacer únicamente tomosíntesis en la segunda vez, no se tiene que repetir las dos cosas, no se tiene que hacer el combo, pero sería para usted volver a ir y la ligera molestia de la compresión. Y en sumatoria de la dosis sería lo mismo que se lo hiciera en la modalidad combo desde un inicio. Ajá, y no hay que esperar ningún tiempo, si está indicado, pues está indicado, lo único que sí sería como que volver a ir y la compresión y la dosis adicional de la tomosíntesis. No se tiene que hacer los dos, si ya se hizo la mamografía, se puede hacer por separado, pero lo ideal hubiera sido que se hubiera hecho desde un inicio la modalidad combo, así pues nada más es una sola vez, una sola compresión en la misma mamografía y aquí pues llevaría dos. Y es cada año sí, como una mamografía y puede pedir la tomosíntesis en mama densa. Hay también estudios que tal vez podemos abordar más adelante, ¿verdad? En pacientes con mama grasa y fibroglandular disperso también se han encontrado lesiones que se llaman tomo only, que nada más se ve por tomosíntesis, que a veces en una mama grasa dicen, pues no va a tener ninguna lesión y se encuentran lesiones tomo only. Es más infrecuente, pero sí llega a suceder. Me gustaría agregarle. Tal vez en términos generales se podría decir que la mama con patrón A y B, que es la adiposa, con la mamografía podría ser suficiente. La mama C y D estaría indicado hacer tomosíntesis, la mamografía más la tomosíntesis. El problema es que no sabemos cuando llega la paciente qué tipo de mama tiene. En ese sentido, si es posible, lo ideal es empezar con el combo, finalmente. Y insistir, como siempre, que nos lleven estudios anteriores, por favor. Las pacientes no entienden, los médicos nos cuesta mucho trabajo convencerlos. El hecho de poder comparar un estudio previo de un año atrás o de dos nos resuelve muchísimas dudas y nos da mucha tranquilidad cuando interpretamos. Cuando no contamos con estudios previos, es borrón y cuenta nueva. Entonces, cada sombra que nos haga dudar, que no podemos ver hacia atrás, nos va a poner en un estadio 3 o en un estadio 4 que nos angustia. Por favor, insistan con sus pacientes, médicos, denle los estudios a sus pacientes para que lleven los estudios y nos los lleven a comparación siempre que vayan a un estudio. Parece que el doctor Cosillo tenía una pregunta. Tiene el micrófono ahí. Sí, sí, te oyen, sí. A la doctora, muchas gracias por su... No me quedó muy claro si la tomosíntesis va a sustituir. Lo digo porque el caso que puso usted, ¿no? La gente joven que tiene antecedentes familiares, que sean ambos, porque los pacientes tienen un grupo muy grande que no es y tenemos una mamografía, ya sabemos que va a ser una mamografía con distracciones, que tenemos una herencia. Entonces, yo adelantándome, lo mismo hago con pacientes que ya tienen estudios previos, que están en la edad de la mamografía, la última mamografía me la recitaron, siempre me lo estoy repitiendo. Entonces, me ha enseñado que después de 3 seguidas se puede escribir. Mi pregunta es, ¿esta paciente le hago el ultrasonido independiente de la edad de la paciente?
Yo les voy a decir que la doctora les va a contestar. La tomosíntesis, voy a voltear para acá, para la cámara. La tomosíntesis no exime el ultrasonido. Hay que recordar que en una paciente joven sin factores de riesgo, el primer estudio con el que debemos de iniciar es el ultrasonido. Si nosotros encontramos un hallazgo de sospecha, nosotros mismos le recomendaremos, no importa que tenga 30 años, le recomendaremos hacer una mamografía, porque en la mamografía nosotros podemos ver microcalcificaciones, distorsiones, o muchas veces si encontramos pues un hallazgo, tenemos que ver si no tiene, valorar la extensión, ver otras cosas que no se pueden ver por ultrasonido, microcalcificaciones, ver si no tiene algún otro foco, multifocalidad o multicentricidad, si ya encontramos un hallazgo de sospecha. Y ahí usualmente tienen mama densa. Si encontramos un hallazgo en mamografía, ahí solicitaremos la tomosíntesis, pero usualmente ese tipo de pacientes terminan en resonancia. Entonces es un método complementario, pero no exime al ultrasonido. En paciente, otro caso, lo que comentaba usted, en pacientes de riesgo habría que ver a qué edad le dio a la mamá, a la abuela o al papá, porque también puede ser, son familiares directos, ¿no? Ellos, dependiendo de la edad que le dio al familiar de primer grado, valoraremos la mamografía, porque hay pacientes que sí inician, no importa que sean jóvenes, inician con mamografía y ultrasonido por sus antecedentes de riesgo. Pero usualmente en una paciente joven sin factores de riesgo, ultrasonido y ya valoramos la mamografía. En pacientes con riesgo, tenemos que ver la edad de mamografía porque va a estar densa, como usted dice. Ahí sí sería de utilidad mamografía tomosíntesis si tiene la oportunidad y ultrasonido, porque entre más elementos tengamos nosotros, le podemos otorgar un mejor diagnóstico y evitamos que se nos vayan lesiones, porque hay lesiones que únicamente se pueden visualizar por un método de imagen. La mayoría lo abarca la mamografía de ultrasonido, pero si tenemos otra herramienta diagnóstica, es de gran utilidad, de muy gran utilidad. Sí. Una pregunta, doctora. Si tengo una paciente que tiene implantes mamarios, Ajá. y ya tiene la que le haga estudios, ¿no? Le voy a tener que pedir o me voy directo a una resonancia magnética y le evito todo lo que le Depende de la edad de la paciente. La mamografía hay que recordar que inicia a los 40 años de edad, anualmente, en pacientes que no tienen factores de riesgo. La resonancia no exime no hacer mamografía si la paciente ya tiene 40 años de edad. La resonancia es el mejor estudio para valorar implantes mamarios. Con la mamografía lo único que queremos descartar es que la paciente no tenga una lesión de sospecha o cáncer, ¿no? O sea, lesiones de sospecha. Nosotros no podemos hablar de cáncer hasta no tener la confirmación histopatológica, ¿verdad? Tenemos lesiones de sospecha, de alta sospecha. Pero la mamografía no exime, perdón, la resonancia no exime no hacer mamografía si ya tiene los 40 años de edad. Pero el mejor estudio para valorar implantes mamarios, sin duda, es la resonancia magnética. Me gustaría agregar algo y tal vez saber tu opinión. Porque hace tiempo tuve la oportunidad de practicar, de estar con el grupo de ginecólogos hablando sobre métodos diagnósticos y abordamos todos los métodos diagnósticos de imagen para detección oportuna de cáncer de mama. Y una de las preguntas que me hicieron fue algo parecido. Una paciente, pero en este caso me dijeron de alto riesgo por factores hereditarios o familiares, con implantes. ¿Le haces mastografía, ultrasonido o te vas directamente a la resonancia? Creo yo, hasta donde sé, que la resonancia magnética por sí misma es el mejor método diagnóstico de cáncer de mama. Eso no exime, como bien dices, de eliminar
eliminar mamografía y ultrasonido. En términos generales, yo diría, si se puede hacer mamografía con tomosíntesis de primera instancia, es lo ideal. Y de ahí pasarán algunos casos a ultrasonido. Creo que el ultrasonido de ninguna manera queda fuera de la jugada. Y de ahí los factores de riesgo, las dudas o los implantes con problemas, aparte del implante, los problemas que tienen alto riesgo, creo que meritarían la resonancia magnética. La pregunta en este caso que me hicieron a mí y yo contesté que yo preferiría irme directamente a la resonancia magnética en una paciente con implantes con factores de riesgo, porque la mamografía y el ultrasonido temo que no van a ser suficientes, pero me gustaría saber tu opinión. En una paciente joven con factores de riesgo, nos vamos directo a resonancia magnética con gadolinio. De hecho, hay unos protocolos de estudio en Alemania. La que más sabe de resonancia magnética es la doctora Kuhl, está en Alemania. Ella hizo unos protocolos, pero pues allá ya dejaron de un lado la mamografía y el ultrasonido. Ellos hacen screening por resonancia magnética. De hecho, las guías están establecidas, pacientes con factores de riesgo jóvenes se van directo a resonancia magnética. Es una resonancia magnética abreviada. Aquí estamos trabajando sobre eso. Se tiene que establecer un protocolo y estamos trabajando sobre eso porque lo que nos interesa saber en esos pacientes es tiene o no tiene cáncer. Posteriormente van a ir a evaluación porque pues ¿qué pasa si la paciente sale positiva a cáncer? Actualmente aquí en el estado, bueno, de hecho en el país, es muy difícil realizar una biopsia por resonancia magnética. Entonces vamos a regresar por el método de imagen donde podamos biopsiar. Entonces vamos a regresar al ultrasonido. Estamos trabajando de ello, pero en pacientes de riesgo jóvenes, lo ideal sería realizar una resonancia magnética de entrada con protocolo abreviado. De hecho, en Alemania lo hacen, pero bueno, estamos trabajando en ello. Aquí, 10 años después, estamos con tomosíntesis. Actualmente iniciamos con ultrasonido, mamografía y posteriormente resonancia porque todavía no tenemos los protocolos bien establecidos. Bueno, muchas gracias. Tengo la impresión de que los protocolos abreviados todavía están un poquito en tela de duda, ¿no? En España, en Barcelona, creo que todavía están con los protocolos de abreviados, no están muy seguros, pero bueno, creo que es algo que debemos de tratar de investigar. Sí, doctor Cosío. No, está muy bien. Gracias por su interés. Ajá. Yo me acuerdo de 50 en adelante, más de 40, antes de los 50 cada 2 años, y ahora pusieron ahí, tengo una hija que es un colegio, y me dice que la primera mamografía de base es a los 35 años. Y a los 40 años se compara con la de 35 años para ver qué cambia. Pero cada año los 40. Ajá. Actualmente la medicina es muy personalizada. Yo me baso en decir, y esa es la recomendación del Colegio Americano de Radiología, el Colegio de Imagen Mamaria, es a partir de los 40 anualmente. Esas son nuestras guías. También en pacientes con riesgo, como bien lo dice la doctora, que es oncóloga, se hace una mamografía a partir de los 35, que es como la basal, y después hay que ver cada caso en particular. Se hace mamografía ultrasonido y cada 2 años en pacientes con mutación BRCA se indica una resonancia magnética. También lo recomienda la FDA. Si gusta, le podemos hacer llegar las guías en la que nos basamos nosotros, que es nuestro Colegio Americano de Radiología, y el SBI, que es la Sociedad de Imagen Mamaria, donde son esas recomendaciones. De hecho, es un tema muy debatible porque muchas veces influyen los seguros médicos.
Y en Europa, algunos países sí lo ponen bianual, pero porque ellos llevan un control estricto de tamizaje. Nosotros aquí en Latinoamérica es completamente distinto. Nosotros ni siquiera llevamos un programa de tamizaje, es un tamizaje oportunista. Entonces, sí influyen esos factores, pero nuestras recomendaciones del Colegio Americano de Radiología sí es a los 40 años anualmente. Doctora Heredia, un comentario. Pero una imagen que no solamente una imagen, es una interpretación emocional, información necesaria para hacer una interpretación de escenario tipo. Y es muy interesante cómo se ve la que es la mama, porque realmente es lo que es lo que hago con los del ICP, revisando los macros y las imágenes. Aprendiendo. Otra cosa importante que quiero comentar rápidamente es que este mes pasado, que de la mano, es un poco el asunto de que se toquen las mamas y que se revisen la detección oportuna, son las lesiones no palpables. Insistimos, porque es la detección de buscar los clientes. Y yo entiendo, por lo que es como para mí, pues es súper interesante de que aumente la sensibilidad. Eso para, creo que de entrada me ofrece algo. El tomar la sensibilidad y especificidad de algunas, como la evidencia que son materiales humanos. Perdón. Y yo en lo personal, se escucha. Que soy una persona con 3 días finales, 2 días finales de cáncer de mama, una sobreviviente de mi hermano de cáncer de mama. Entonces me interesa que esta información pueda haber como un buen doctor, me parece muy interesante porque yo me hice la mamografía, así rollo, y me dije, háganme la mamografía porque tiene 37 años y no me la quieren hacer. Háganme la mamografía. Y me la hicieron, y esto fue para tener un inicio de haber tenido esta mamografía y el estar probablemente es lo que el resto de estudios de más con un mapa inicial de la mama y poder tener entonces algo cómo están nuestras mamas en 37, cómo van funcionando el hecho de que se haya este crecimiento de un plus para encontrar algo que no es palpable, que no tenemos que ser las personas que estamos con expectativas, pues sí, que aumente del 10 al 30, que aumente más la sensibilidad, que vale la pena el costo, pues para mucha población lo va a valer. Claro, en tu caso en particular, doctora, el simple hecho de los antecedentes heredofamiliares ya te hace paciente de alto riesgo y eso indica que debes de empezar la mamografía a partir de los 35. No tienen por qué negártela para antes de los 40. De 35 en adelante ya debe de ser cada año y realmente en tu caso además hay que evaluar la indicación de resonancia magnética. Es un caso de resonancia indicativo de control porque es por el alto riesgo. Entonces, sí. También como un de la mama que van a ser obviamente declarativos o de Involución. Yo creo que es una indicación importante para resonancia magnética. No sé qué opina la doctora. Sí, desafortunadamente hay mucha desinformación sobre el cáncer de mama y sobre los métodos de estudio. Yo también que estoy así, me tocó capacitar a mi personal, no nada más aquí, bueno, aquí afortunadamente estamos haciendo equipo, yo tengo poquito con ellos, estamos haciendo equipo, homogeneizar criterios, pero sí en otros lugares me tocó que mi mismo personal, no, es que tiene 38 años, no le toca mamografía. No, espérate, ahora la medicina es muy individualizada, hay que ver sus factores de riesgo, ver si la amerita o no, ver qué salió en su ultrasonido o qué factores de riesgo tiene para hacer, como mencionaba bien el doctor Cosillo, una mamografía como basal, dependiendo de sus factores. Muchas veces sí hemos tenido hallazgos.
Entonces, la medicina actualmente es muy individualizada. No podemos generalizar a partir de los 40, como en su caso, y que no se la querían hacer. No, tiene factores de riesgo, sí se puede hacer. De hecho, como dice el doctor Cela, usted es candidata a una resonancia magnética. Las resonancias magnéticas sí no se hacen cada año, se van alternando. Al menos que haya un indicativo que le demos un BRA3 o algo así, que usualmente no sucede. eh, Ahí sería ver cada caso, pero de hecho sí es indicativa ella de resonancia. Pues sí, Un último comentario. No, Sí. se puede acá mejor ven. Son importantes esos comentarios. Por favor, habla como Como más si fuera, fuerte. como Más si fuera. fuerte. Bueno, un último comentario. Quiero hacer hincapié en la importancia de la mamografía, porque vi que la doctora Heredia hizo el comentario de la autoexploración mamaria. ¿Ah? Yo les quiero decir que la ventaja de la mamografía es que nos da diagnóstico 2 años antes de que uno se pueda palpar una bola. Cuando ya la mujer se palpa una bola, la enfermedad ya está muy avanzada y el pronóstico es sombrío. Eh, y- de hecho, la autoexploración mamaria o la exploración es para que aprendan a conocer su cuerpo, porque hay nodularidades normales de la mama, siempre les explico a las pacientes. Más que nada, la autoexploración es para que aprendan a conocer su cuerpo si aparece algo nuevo, pero no exime a los estudios diagnósticos porque ahí podemos detectar desde ahora con estos equipos que tenemos de alta tecnología hasta de 3 milímetros y realizar biopsias sin ningún problema en lesiones de 3 milímetros, 5 milímetros, guiadas por ultrasonido, sabiendo que le damos directo al centro de la lesión y que queda la evidencia para que tengamos una mejor correlación. Pero sin duda, doctor, tiene toda la razón. La exploración física ya es cuando tenemos una lesión de 1.5 centímetros hacia arriba y pues con estos métodos de imagen la podemos detectar desde 3, 5 milímetros y pues la paciente tiene un mejor pronóstico. Claro. Así es, yo también todo el tiempo empiezo mis pláticas diciendo que tocarse no es el método mejor para el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano se hace con mamografía, tomosíntesis, ultrasonido, resonancia magnética, pero mamografía es de primera instancia lo más importante. ¿Algo más que quiera comentar la audiencia? ¿Tenemos algún comentario del chat? Aparte de que no escuchaban claramente porque teníamos problema de audio, disculpen ustedes, por favor. Aquí sí, el micrófono ese que tiene problemas, según entiendo. Pero bueno, quisiera comentarles, entre otras cosas, estamos terminando el ciclo escolar, o sea, el ciclo del año. Esta es nuestra última sesión del año. Reiniciamos en el año que viene, esperando que podamos ya reincorporarnos a las sesiones tanto presenciales como híbridas, será la nueva tendencia. Muchas gracias a todos por haber participado durante todo este año. Gracias a la doctora Hernández que va a estar con nosotros, al doctor Cosío, la doctora Heredia, el doctor Valenzuela, el doctor Rodarte. Siempre contamos con ellos para enriquecer nuestras sesiones y hacerlas de una manera mucho más didáctica y más completa y más integral, como creo debe de hacerse la medicina en la actualidad. No debe hacerse medicina separada, sino medicina en equipo, como bien dice la doctora. También hay que darle las gracias a la doctora Angie Becerra, que nos ha acompañado durante 4 años en estas sesiones y se nos va a hacer la residencia el próximo año. No sabemos si en enero ya esté con nosotros, si no para febrero ya estará ella de R1. Y bueno, pues muchas gracias Angie por todas tus atenciones. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Gracias doctor Cosío, doctora Heredia, doctora Miriam Hernández. Muchas gracias a nuestros ayudantes aquí electrónicos. Y pues si no hay más por el momento, nos vemos entonces en el siguiente año. Que tengan una feliz Navidad. Hay que seguirnos cuidando porque esto no se ha acabado. La cuestión de la pandemia sigue vigente. Seguirnos cuidando para estar aquí el año que viene. Gracias. Un saludo a todo el personal de Núcleo Diagnóstico, al doctor Mendoza. Gracias por esta plataforma educativa y que sigan con nosotros en Ciencia y Convivencia como lo hemos estado haciendo durante estos últimos 5 años. Muchas gracias y buenas noches.